Nos ponemos, Señor, en tu presencia con el deseo de que nos hables al corazón. Danos, Señor, concédenos la gracia de ponernos delante de ti con humildad, para abrazar tus palabras, para guardarlas en el corazón, para darles vueltas ahí y que puedan configurar nuestra vida, que puedan convertirse en nuestro alimento, en nuestro lenguaje y en el criterio desde el cual tomamos nuestras decisiones. Gracias, Señor, porque nos hablas. Gracias, Señor, porque nos hablas siempre. Cuando te entendemos, cuando no te entendemos y también cuando no te queremos entender. Gracias, Señor, porque no desistes en tu amor por nosotros y en tu deseo de salvarnos. Y te pedimos, Señor, ser instrumentos de tu palabra, de tu luz, de tu amor y de tu perdón para este mundo que tanto lo necesita. Que los ratitos que pasamos así inclinados sobre nuestra Biblia sean una ventana por la que tú insuflas tu Espíritu Santo pues a nuestras casas, a nuestras parroquias, a nuestras familias y a nuestro propio corazón. Amén. Bueno, capítulo 20, primer libro de los Reyes, y nos terminamos el libro de los Reyes. El último día vimos de los capítulos más bonitos y significativos. No sé si os acordaréis, esto de estar así con el internet, pues no deja que os haga exámenes, pero todo se andará. Vimos en el capítulo 19 que Elías, en el Horeb, subía al monte cansado, solo, y se escondía allí. Se escondía de todo y de todos, que era muy bonito ver cómo el profeta de fuego, con un carácter fuerte y valiente, necesita la caricia del Señor para seguir adelante. Bien, pues Elías y su brisa suave, el profeta fuerte que acusa la soledad y el cansancio. Y al final del capítulo, Dios le dice, pues bien, ve, úngeme este rey y pon por colaborador tuyo, como aprendiz, a Eliseo. Así que Dios le regala un sucesor. Mirad, hay que ir a Dios con nuestras cosas y con nuestras necesidades. Sin cortar de antemano de no le voy a pedir esto porque no me lo va a dar, porque claro, es que estoy siendo débil, que dejes de darte vueltas a ti mismo y como los niños, pide lo que necesitas, que ya te dará Dios según su sabiduría y escuchando lo que tú le presentas. Y le da un sucesor, Eliseo, y Elías vuelve y cubre a Eliseo con su manto. Era una señal de pertenencia. Toda la escritura no, toda nuestra vida está llena de gestos y de signos, ¿no? Bueno, pues bien, ahora empezamos con el capítulo 20, que es un tanto oscuro. ¿Qué pasa cuando los capítulos son tan oscuros? Pues que ya solo conocerlos es una pequeña luz, porque tendemos a lo que no entiendo, lo echo a un lado, que es en parte lo que ocurre con el Antiguo Testamento. Y simplemente saberlo ya va a ser un bien, porque luego la Sagrada Escritura, que se explica a sí misma, cuando vas conociendo y conociendo y conociendo, va como cogiendo cuerpo dentro de ti, pues ya te arrojará más luz. Y luego que hay que tener humildad, porque no nos acercamos a la Biblia pretendiendo hacer un análisis que nos aclare absolutamente todo. Y entonces sepamos absolutamente todo sobre Dios, su palabra, la historia. Es palabra de Dios y Dios es inabarcable. Y conocer nos ayudará, pero el conocimiento simplemente intelectual no es suficiente ni por asomo. Hace falta un conocimiento arrodillado y humilde, que es a donde iba, porque o eres capaz de darte cuenta de que cuando algo te raya mucho y dices, esto no puede ser palabra de Dios, Dios parece cruel, probablemente el que se está confundiendo o no entendiendo todo eres tú. Entonces, si somos así, si somos capaces de pensar bien de Dios y caer en la cuenta de que hay algo que nos estamos perdiendo, eso facilitará que entendamos mucho más aquello que Dios nos quería decir. Es lo que ocurre en tiempos de Jesús, cuando los fariseos, con tanta sabiduría y tantos estudios en leyes y en la Torá y demás, no entienden nada y no se enteran de nada.
aun conociendo las Escrituras y sabiendo que el Mesías nace en Belén, no se enteran de nada. Y gente que no sabía ni leer, o pastores que estaban en el campo, son los que reciben al Señor. Pues eso, humildad, le pedimos al Señor humildad. Y entramos en el capítulo 20. Ben-Hadad es el rey de Aram, los arameos. Tenéis ahí al este las tribus arameas. Nos remueve un poco a veces esto de tanta guerra, tanto idas, venidas, venga uno que viene a pelear con el otro. Vamos a ver. A nosotros eso nos espanta y como decimos, y el pueblo de Israel llega ahí y dice, esta tierra es mía, pero si ahí había otros pueblos, ¿cómo Dios les puede regalar? Vamos a ver. Son tribus nómadas, trashumantes, que se van estableciendo y que se dedican a mover sus fronteras en función de lo que crecen sus ganados y su población. Entonces vienen unos, luego otros, luego otros. Entonces, no es que estemos diciendo, vaya historia más rara, es la historia de una humanidad que es así y de la que Dios no desespera ni se retira. Bueno, pues así, en estas idas y venidas de fronteras y de reyes, el rey arameo pretende conquistar esta tierra. Además, la tierra de Israel es muy golosa porque tiene el mar Mediterráneo, que es un punto muy goloso de comercio y por lo tanto de riqueza. Bueno, pues Ben-Hadad, que se llama el rey, le pide a Ahab un montón de cosas. Oro, tu plata, tu oro son míos. Tus mujeres y tus hijos mejores son míos. Y el rey de Israel le dice, como tú digas, rey, mi señor. Rey de Israel, ¿qué estás haciendo? Pues, a ver, llevan debilitados por 3 años y medio de sequía y de hambre, no tiene fuerza ni nacional ni militar, luego hemos visto que no tiene carácter porque la que gobierna es su mujer y que Ahab es un hombre preocupado por la comodidad y el lujo. No puedes pretender que nadie ocupado de sí mismo, su comodidad, su capricho y su lujo, luche por nadie. Tus mujeres y tus hijos, pues te los quedas. Ese es Ahab. ¿Qué pasa? Que cuando el rey de Aram no encuentra resistencia, le dice, pues además te pido, voy a ir y todo, tus casas, las casas de tus siervos, todo lo que encuentre, todo lo que me guste, todo me lo quedo. Y entonces ya el rey dice, uy, todos los fragmentos de la escritura nos enseñan mucho. Este, por ejemplo, es uno de ellos. No solo está la cuestión histórica real de, uy, cedes 20, pues te pido 40, sino que espiritualmente el mal, el pecado, la pereza, cualquiera de los vicios, no se conforman nunca. Siempre nos piden más. Siempre nos piden más. La ira pide más ira, la venganza más venganza, la crítica más crítica, la envidia más envidia. El mal pide mal, el bien pide bien. Lo dirá Jesús, que os digo muchas veces que está muy conectado el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene una continuidad. Cada vez más los hijos de la luz caminan como hijos de la luz y cada vez más los de las tinieblas como hijos de las tinieblas. El caso es que en algún momento de nuestra vida, cuando hemos cedido pues a chantajes, yo qué sé, nos exigía a alguien lo que no tenía derecho a y por pereza hemos cedido. O cuando hemos pecado con alguien y ahora nos viene diciendo, pues como no sigas pecando, te voy a... Nos vemos en una espiral que nos va a pedir más y más y más. Y llega un momento en el que hay que plantarse y enfrentarse para que no te anule. Y lo cierto es que cuanto antes mejor. Dicen en mi tierra que más vale una vez colorado que 100 descolorido. Cuando el rey se ve así, forzado, pide consejo a sus consejeros, que para eso los tiene, que es muy gracioso porque lo podía haber pedido antes, pero no es un rey que sepa gobernar, que le interese su pueblo. Y le dicen que no ceda, evidentemente.
Tienen ahí unas palabras que vienen a decir que, dice, no ha de cantar victoria quien ciñe la espada, sino quien la desciñe. Está diciendo que la idea es que deberías jactarte de la victoria cuando ganes la batalla y no antes, ¿no? El caso es que el rey de Israel, que sabéis que ha montado 2 santuarios idolátricos, que su mujer ha matado 400 sacerdotes, que vence a las tribus arameas. La idolatría de Ahab se merece el abandono divino y sin embargo Dios le da la victoria sobre sus enemigos y le asiste. Ahab habla con Dios, pero ¿y cuándo subo? ¿Y quién? ¿Y cuándo voy? ¿Lucho ya o no lucho? Y Dios le asiste. Y dices, ¿cómo puede asistir así a un hombre pecador, malvado e insulso como este rey? Pues mirad, aun favoreciéndole, aun escuchándole, aun haciéndole los favores que pide, Dios no logra ganarse su corazón. Qué curioso, ¿eh? ¿Qué más tiene que hacer Dios para ganarse el corazón de Ahab? Aunque nosotros vemos esto y dices, qué barbaridad, pero ¿qué más tiene que hacer Cristo para que tú dejes de pecar? Para que dejes de poner tu ego en el centro de tu vida. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que volver a venir y volver a pasar por la cruz. Porque a veces nos parece mucho más fácil todo, viendo la perspectiva que tenemos del Antiguo Testamento, y luego nuestra vida desdice mucho de lo que parece que tenemos tan claro. Bueno, Dios le cuida, es más, le advierte, porque gana la batalla y le dice, bueno, no te confíes, mantente fuerte, piensa, mira lo que has de hacer, porque el rey, claro, el rey fronterizo va a volver el año que viene, mantente fuerte, mira, piensa. Esto es un gran consejazo también, mantente fuerte, piensa y mira. Yo me acuerdo que en el COVID, cuando la pandemia, la gente se dedicaba frenéticamente a correr, a intentar adelantarse, a engullir datos y datos, como para, para, piensa, ¿eh? Y después actúa. Y Dios le dice, prepárate, prepárate para la próxima primavera. Os he contado ya más veces que el concepto de guerra era un trabajo estacional. Se hacía guerra primavera, verano, otoño, invierno nunca. Y tú sabías que en invierno nadie te iba a atacar porque era un trabajo estacional con temporeros. Para no hacer sufrir a la población ni al ejército por el frío y la carencia de alimentos. Luego, cuando miramos la Sagrada Escritura, juzgando como barbarie tantas cosas y acontecimientos que vemos, deberíamos mirar un poco el telediario. Yo no lo veo, porque ahora la guerra, entre comillas, si se puede decir así, es bastante menos honesta que lo que hacían estos, ¿verdad? Bueno, pues prepárate contra el ataque, porque no basta vencer una vez. ¿Cuántas veces tienes que vencer a la misma tentación? Una y otra y otra. Y hay que vencer no una vez en la vida, sino muchas veces al día. Esta vida es una lucha, y una lucha entre el bien y el mal que se da aquí dentro, que se da aquí dentro. Y a veces cedes y tienes que remontar. Es una batalla. Decía Santa Teresa de Jesús que hay que estar con la espada en la mano constantemente, con el rosario, con la palabra de Dios. Bueno, entre tanto, los enemigos que van perdiendo repetidamente contra el rey de Israel hacen sus elucubraciones humanas. De, como no conocen al Dios de Israel, dicen, pues esto va a ser que perdemos porque va a ser que es un Dios experto en montañas, el de Israel. Entonces, vamos a ver si nos peleamos en campo llano y así ganará nuestro Dios. Esa es la visión absurda que tienen de Dios los que están fuera, no le conocen y se atreven a analizar sus actos, ¿no? Os vuelvo a decir, mirad el telediario, mirad las noticias. Todo el mundo ahora sabe sobre Dios, sobre la Iglesia Católica, sobre el cónclave, porque he visto una película, o sobre el Papa, o sobre quién conoce realmente, el que está dentro y es hijo. Ese es el que conoce realmente. Y los demás, pues, elucubraciones humanas, que en este caso era totalmente erróneo. Otras veces aciertan un poquito, otras veces nada. Bueno, ¿qué ocurre?
Pues que vuelve a vencer a Ahab, que no se lo merece, que no se lo merece. Y Dios le ha pedido un acto de humildad, ¿m? Un acto de obediencia, un acto de confianza. Yo sé que estas cosas os espantan mucho. Consagrar al anatema el pueblo al que vencen, los reyes a los que han vencido, el rey de Aram y sus caballeros o sus guerreros. El anatema, ya lo hemos explicado más veces, para que los que os vais incorporando más tarde lo vuelvo a explicar, es una estrategia de guerra habitual en aquellos tiempos. Es decir, no es la barbaridad que nosotros decimos ahora. ¿Cómo puede Dios pedir eso? ¿Cómo puede Dios pedir eso? ¿Es que a Dios le gusta la sangre, matar? Es evidente que no. Es evidente que no. ¿Mm? Dios es malo, violento, aplastar. No, en absoluto. Pero entra en un pueblo con unas costumbres para sacarlo de ahí. Entra en el océano profundo en el que están para sacarlo. Y les habla como ellos entienden. De hecho, nos quejamos de todo esto. Pero ¿cuál es el objetivo? Porque estamos en la antigua alianza. Llegar a la nueva en la que dirá Cristo, y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si te golpean la mejilla, pon la otra. Y eso tampoco nos gusta. Eso tampoco nos gusta. Eso nos parece demasiado exigente porque, claro, porque la justicia, porque, ojo, ojo, hay que arrodillarse delante de la palabra de Dios. Entonces, Ahab recibe de Dios la victoria, pero hace un poco como Saúl. Tienes que consagrar a los reyes al anatema, que es esa manera de actuar en la guerra que implicaba terminar con todo y con todos, ofrecer al templo parte de las reses y de las riquezas y quitar a todos los enemigos. ¿Por qué era una estrategia de guerra? Porque muchos pueblos lo que hacían era, entro en guerra y al pueblo al que venzo lo cojo como esclavo o le pido impuestos. Pero es cierto que aunque me da dinero y me quita trabajo, llega un momento que se hace fuerte y se puede rebelar contra mí. Entonces, bueno, cada uno cogía la estrategia de guerra que quería o en el momento en la que se le ocurría. Pues bien, Ahab tiene que matar al rey, que acabar con el rey de Aram. Y no lo hace. Recibe la victoria de Dios, pero luego maneja a su antojo esa victoria. ¿Qué es lo que ocurre si lo habéis leído? Que se esconden los reyes en una casa o en una cueva o en un y se visten de sayal y le piden perdón y misericordia. ¿Y qué hace Ahab? Pues le encanta hacerse ver misericordioso. Eh, Ahab no le importa desobedecer a Dios, no le importa pactar con los enemigos de Dios. De hecho, se pone por encima de aquellos reyes y les perdona, como mi vida es tuya. Se comporta como un Dios, se pone en lugar de Dios. Ahab le vence la soberbia y el postureo, y que me vean, y que su vida me la deban a mí. Que no estamos tan lejos de Ahab, que se sepa que yo lo hice, esto, que el favor lo hice yo, que gracias a mí salió aquel proyecto, que gracias a mí aquella persona aprobó ese examen o tiene esa fama tan buena que yo le dije, yo, de verdad hay que pegarle un tiro. Hay que meterle en la cueva y encerrarlo, que es lo que tenía que hacer Ahab y no hizo. No es cuestión de misericordia, no es cuestión de misericordia, sino que es cuestión de sentirse superior, es cuestión de soberbia y de vanidad. ¿Mm? De hecho, os he adelantado un trocito del capítulo 22. Posteriormente van a volver a entrar en batalla y dice el capítulo 22, versículo 31, el rey de Aram, Ben-Hadad, el que Ahab perdonó, había ordenado a los jefes de los carros que no atacasen a soldados ni oficiales, sino solo al rey de Israel. Como vemos, no ha sido cuestión de misericordia, sino de humillar. ¿Bien? No lo ha hecho bien, no lo ha hecho bien. En toda la historia de los reyes vemos que tienen un papel primordial los profetas. Así que un profeta es enviado por el Señor a decirle a Ahab, pero ¿qué has hecho? Has obrado mal, ¿qué estás haciendo? Y necesitaba para presentarse ante el rey, presentarse como un... Es un capítulo oscuro, os decía,
presentarse herido, como que era un hombre herido que venía a darle una noticia de la batalla para que le recibiera. Y le dice a otro, hiéreme. Y el otro no le hace caso. Y el otro, ese que no ha hecho caso, por desobedecer, muere. Y tú dices, se lo come un león o algo así. Dices, vamos a ver, está ahí Ahab haciendo las cosas fatal y el otro por desobedecer un poquito se lo come un león. ¿Eh? ¿Esto qué es? Eh, Toda la desobediencia a Dios, aunque sea por los motivos más loables, es castigada. Es castigada. Eh, Desobedezco a Dios, desobedezco su palabra y desobedezco los mandamientos para hacer un bien. ¿Eh? Eso es un error, es una contradicción. Dios es el bien, Dios sabe más que tú. Y a veces te pide cosas que te parecen un mal y tú no comprendes. Si lo pasamos al Evangelio lo entendemos mejor. Dice Jesús, porque subiré a Jerusalén y los sumos sacerdotes y tal, y moriré en la cruz. Y dice Pedro, tú no morirás por encima de mi cadáver. Eso no puede pasar. Tú a la cruz no. Y le dice Jesús, detrás de mí, Satanás, detrás de mí. Pedro quiere un bien. No ve por ninguna parte, evidentemente, dónde está el bien de que Cristo sufre y sea crucificado. Y sin embargo, la cruz de Cristo es nuestra salvación. Es Cristo venciendo al mal. Es Satán siendo arrojado fuera del poder. ¿Cómo vas a morir tú, Señor? No puede ser. Pues a veces, y es lo que pasa, en episodios como este, no entendemos lo que ha pasado, pero Dios es bueno. Nos ocurre igual desde el Génesis. Van Caín y Abel, uno con su ofrenda, el otro con su ofrenda. Uno presenta verdura, otro presenta carne. Y la ofrenda de Abel agrada a Dios y la de Caín no. Y tú dices, qué caprichoso. Que no, que Dios ve el corazón y sabe por qué una ofrenda es aceptada y otra no. Y es por el corazón, cosa que nosotros no vemos. Bueno, pues le da un mensaje a través de una historia así inventada, ¿no? Y le dice que está sobrando mal. Delante de Dios está sobrando mal. Y Ahab se va, triste, enojado, pero no arrepentido. Somos así con Dios. Que Dios me asista, que me ayude, pero luego que me deje en paz. Quiero aprobar los exámenes, quiero que me vaya bien, quiero que haya paz, pero, a ver, mm, que no me exija ir a misa todos los domingos, que no me exija perdonar a mi cuñada, que no me diga que no puedo hablar mal de este, que hay que ver lo que me está haciendo. O sea que queremos que Dios nos ayude, nos bendiga y luego nosotros, cosas que sabemos que le desagradan, poder hacerlas impunemente. Dejarnos llevar de nuestra pereza, de nuestro egocentrismo o de nuestro egoísmo, o de nuestro deseo de brillar o de ser, vete tú a saber, ¿no? Pues esto es lo que le pasa, ¿no? Esto es lo que le pasa. Y pasamos al capítulo 21, que, bueno, es más claro, pero no más agradable. Bueno, es esclarecedor al final, porque vamos viendo en la Sagrada Escritura cómo es el corazón de Dios y cómo es el nuestro. Resulta que hay un hombre que tiene una viña, se llama Nabot, es un hombre de Yizreel, creo que os lo he puesto en el mapa, ahí arriba está Yizreel. Es un hombre que tiene una viña y resulta que Ahab se encapricha y le dice, oye, dame tu viña para hacer un huerto ajardinado, pues está pegando a mi casa. A cambio te daré una viña mejor o si prefieres te pago su precio en plata. Bueno, está bien. Respondió Nabot, que llaméme libre de cederte la herencia de mis padres. Hay que saber que la tierra para un israelita es la raíz que le une a sus antepasados, a su historia y en último término al Señor, que regaló ese trozo de tierra a su tribu. ¿Os acordáis que cuando reparten la tierra que han conquistado en época de Josué, el reparto lo hace Dios? Y el reparto no es regular, el reparto es a cada uno según sus circunstancias. Y cada uno recibe una parte, ¿no?
Eso les daba su derecho a permanecer en un lugar. Era como su derecho de ciudadanía. Y es un don de Dios, es un regalo. Con eso no se compra, no se vende, no se especula, no es tuyo, no es tuyo, es dado. De hecho, como es dado y forma parte de tu tradición, las tumbas familiares solían estar en la tierra que tu Dios te había entregado. Así que Nabot no es que sea cabezota o no es que sea egoísta. A lo mejor le convenía muchísimo ese oro o esa plata, pero no cede, es fiel a Dios y a sus antepasados. Y no cede ni por dinero ni por miedo, porque claro, esto es lo que tiene el mal. Ay, bonita, ven aquí, ven, que tú eres lo mejor del mundo, que no te lo doy. Yo me acuerdo cuando estaba en la Casa de los Pobres, había un albergue en Valladolid, en el que era voluntaria. Entonces les dábamos por la noche un poco leche, dormían, y había una pastelería que cuando cerraba nos daban todo lo que les había sobrado y nosotros lo poníamos al día siguiente en el desayuno a todos los que venían a desayunar, porque solo dormían como 14, pero dábamos de desayunar y de cenar a todos los que aparecieran por la puerta. Bueno, pues estoy allí de guardia, que me tocaba esa noche, y nos habían dado ya los merengues, los pasteles, y viene un zalamero. Ay, tengo que decirte una cosa, ¿qué quieres? De todas las voluntarias y voluntarios, tú eres la más especial. Yo te lo quería decir porque es que no hay otro como tú cuando estás tú es distinto, porque claro, porque tal, porque cual. Esa cruz que llevas, yo llevaba la cruz, bueno, un panegírico, dame un pastel. Era, ahí estaba. Y le digo, ¿sabes que no te voy a dar un pastel, que son para desayunar mañana? Bueno, hija de mi madre, fue lo más suave que me llamó. Pues, a mí me hacían mucha gracia. Pero si hace era un momentito valía yo un potosí. Bueno, pues eso. Si no puedo por las buenas, a ver si por las malas. Y Nabot no cede, ni por la zalamería, ni por el miedo. Eh, yo me preguntaba, ¿no? Que preparando esto, ¿y yo por qué cedo? Eh, ¿Por qué vendo a Dios? ¿Por comodidad y a lo mejor por dinero no, pero por comodidad, por prestigio, por miedo? Sus apóstoles que le querían, porque no puedes descansar pensando, no, pero yo a Dios le quiero mucho. También los apóstoles le querían mucho y por miedo a la muerte le traicionaron. Bueno, pues tú, ¿por qué cedes? ¿Por qué cedes? ¿Cuál es el motivo por el que te eliges y dejas a un lado a Dios? ¿No? Lo cierto es que en toda la escritura, aunque vemos cosas terribles, al lado de los grandes ejemplos de corrupción y maldad, brillan especialmente los hombres íntegros como Nabot. El caso es que Ahab, que ahí está en un cuadro, es un tapiz, creo que está en el Prado, se va a casa para que veáis qué madurez. Y es que la edad no te da madurez, es la madurez, la sabiduría, el asumir la realidad como es y reaccionar con respecto a esa realidad de una manera ordenada, lo que te hace madurar. Hay gente inmadura de 60 años y gente madura de 16. Pues lo de gente madura no era el caso de este hombre. Se va a su casa haciendo pucheros. Tiene una personalidad débil, infantil y caprichosa. He dicho que quiero un jardín y quiero un jardín, y es que, y no me lo da. Entonces, llega su mujer y le dice, ¿pero qué te pasa? Que estás en plan, pues ahora no respiro. Y le dices que, claro, como un niño pequeño, es que lo ridiculizo, pero todos nos vemos así alguna vez. Es que, claro, no me ha dado lo que quería, porque a mí no me ha llamado, porque ha llamado al otro, porque a mí no me han pedido, yo que me había preparado para hacer esto y se lo han pedido a esa otra. Así vamos, ¿no? Pues cuando uno detecta este inmaduro en sí, hay que arrancarlo de cuajo, arrancarlo de cuajo. Bueno, pues se lo dice a su mujer, que es la que lleva los pantalones allí. Pues es que no me la quiere dar y yo quiero ahí y está enfadado y no come y se acuesta mirando a la pared. O sea, a este le faltan dos tortas. Antes nos hacían, nos quitaban los caprichos así, se te quitaban todos. Y le dice Jezabel, que es terrible, yo me encargo de darte la viña de Nabot, el de Jezreel.
Y ella sabe cómo hacerlo. De hecho, le dice, levántate y haz lo que yo te diga para que todos vean quién es el rey. Levántate y haz lo que yo te diga para que todos vean que mandas tú. Bueno, el que está por detrás, ¿no? Moviendo los hilos. Hay, hay dos colectivos que cuando se juntan son terribles. El inmaduro, por un lado, que es el marido en este caso, y la de los manejos por otro, de los trucos. Voy a hacer esto para que aquel se entere de aquello. Ojo, cuando detectes en ti un manipulador, fuera, fuera. Bueno, eh, además es para que todos vean que eres el rey. Cuando hay que justificar tanto una cosa es que no está muy clara, ¿verdad? Pues bien, ella lo que hace, porque es mala, es proclamar lo primero un ayuno. Es mala pero muy lista. Vamos a ver, ella es mala y muy lista. El malo y muy tonto. Y yo no sé qué es peor, pero el equipo que hacen es terrible. Proclamado un ayuno. Ella conoce la religión judía. Es hija de un sacerdote de Baal, ¿eh? De una secta satánica, podemos decir. Pero conoce muy bien la religión de los judíos y conoce muy bien al rey de Israel. Eh, Conoce muy bien al Dios de Israel, no al rey de Israel. Entonces, ¿cuándo decretaban un ayuno? Pues cuando había una calamidad y decretaban un ayuno general para pedir perdón, buscar un culpable y entonces reconciliarse con Dios. No hay ninguna calamidad, es una insidia, una conspiración, un engaño. ¿Eh? Eh, Ojo, hay un segundo mandamiento que dice, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Entonces decimos, eso es que no digamos blasfemias, no... sí, sí, por supuesto, pero el segundo mandamiento va un poco más allá. No utilices el nombre de Dios, ni su poder, ni lo menciones para tus vanidades, para tus proyectos, para tus negocios, para alimentar tu ego, para ganar amigos o para vencer enemigos. No utilices el nombre de Dios en beneficio personal tuyo. ¿Mm? Y ella lo está haciendo. Finge un acto de culto para salirse con la suya. Y lo peor es que, bueno, a lo mejor no se podía esperar más de esta mujer, pero cuenta para eso con dos ancianos del pueblo de Israel. La corrupción no la hemos inventado ahora. ¿Eh? Vaya dos ancianos. Y no es la primera vez. Los ancianos de Israel eran gente respetable. Pero claro, todo el mundo quería a su favor. Y esta mujer sabe comprarles. Así que eh, hace el ayuno y resulta que es que Nabot, el de Israel, ha maldecido a Dios y al rey. Y por eso eh, se merece un castigo, que es la muerte. Así que le manda matar y los dos ancianos dan fe de aquella mentira y lo manda a matar, lo manda a apedrear. Nabot recibe acusaciones falsas, igual que le pasó a Cristo, no de parte de los enemigos, sino de los de su propio pueblo, de dos ancianos respetables, de Anás y Caifás. ¿Sí? Y por el otro lado, le van a apedrear probablemente no solo a Nabot, sino a Nabot y a los suyos. Porque si dejas gente de la misma familia a los que pertenece a aquella tierra, te quedas sin tu huerto ajardinado. Esto pone en evidencia el carácter brutal que tienen estos dos juntos. Apedrear a un inocente fingiendo un acto de fe para tener un jardín. Para tener un jardín. A nosotros nos cuesta un texto como este. Por un lado, nos ayuda, porque nos hace preguntarnos hasta dónde llega nuestra fidelidad a Dios. Hermanos, que no estamos viviendo en tiempos de persecución, pero nadie está exento de que ahora vengan y nos digan, reniega de Cristo, y tú digas, bueno, pues un poquito, pero en mi corazón yo le quiero mucho. Vale. O que digas, no, no, voy a renegar yo de Dios que me da la vida y la ofrezcas como una voz, ¿no? Pero lo cierto es que hay ocasiones en la Escritura que vemos que Dios salva de la injusticia al inocente y pasará con la casta Susana, que dos ancianos de Israel le acusan de ser infiel a su marido y tal, no sé qué, para acostarse ellos con ella, y cuando no consiente la van a apedrear, ¿no?
Pero Dios suscita al profeta Daniel y la salva. Pero aquí no ha suscitado a nadie para salvar a Nabot. No suscita a nadie para salvar a Esteban cuando lo apedrean y está allí Saulo. No comprendemos por qué unas veces sí y otras veces no. No lo llegamos a comprender. Alguna vez sí que comprendemos algunas de las cosas, muchas otras no. Nos queda aceptarlas sabiendo que Dios es bueno y lo permite para bien. Y que si permite un mal tan grande es porque de ese mal eh, hará nacer un bien mayor. Pero Dios desea ese mal, no ni hablar, de Dios no sale ningún mal, el mal lo hacemos nosotros. Así que nada, lo apedrean, lo desangran allí y aparece Elías. Yo es el momentazo en el que me gustaría estar. ¿Eh? Aparece Elías. Ahí he puesto un dibujo que no hace mucho caso a cómo iba vestido. Iba vestido con pieles, cinturón de piel, pieles de animal, y entra en escena a denunciar, a denunciar. Dios le pide, ve y dile esto a Ahab. Y le da un mensaje durísimo. Hace falta gente que tenga este carácter de Elías, que tenga narices para defender la verdad delante de Dios y de los hombres, aunque vaya contra los intereses del más poderoso, aunque me vaya a quedar solo, aunque vaya en contra del poder de moda o me vaya a tener que enfrentar a la muerte, a la difamación o al desprecio. Elías, que estaba cansado, ¿os acordáis? Pues con su cansancio viene y de parte de Dios le dice, esto estás haciendo, has asesinado y pretendes tomar posesión. ¿Te crees que Dios no lo ve? ¿Te crees? Ese es el grito del profeta. ¿Te crees que Dios no lo ve? Mataste. Eres culpable. Eso también es muy importante. ¿Ha matado el rey a alguien? No. Y Jezabel tampoco. No han cogido la piedra ni la espada, pero son los responsables de la muerte. A veces decimos, yo no he sido. Si lo has consentido o si lo has promovido, aunque no hayas disparado el gatillo, has matado. Has matado. La gente dice, yo no robo ni mato. No, espérate, espérate. No lo tengas tan claro. Ser cómplice de un hecho es, fijaos, es lo mismo que pasa en el juicio de Jesús, buscando testigos falsos que declararan contra él, para, haciéndome yo el justo, declararle culpable y reo de muerte. Ah, pues yo no he dicho ninguna mentira. Sí, sí, aunque no hayas abierto la boca. Aunque no hayas abierto la boca. Se puede mentir y matar de muchas maneras, de muchas maneras. Estando quietecito. Yo tenía una amiga de Valtierra que me encantaba. Murió de ELA hace relativamente poco y era eléctrica, o sea, ha ido con nosotros a tantas cosas, era genial. Y en sus últimos tiempos íbamos a verla y estaba atada, bueno, atada a una silla, no, porque ya estaba incluso postrada y utilizaba para hablar un micrófono porque ya no tenía fuerza muscular ni para que le saliera la voz. Y salías de ahí contentísimo, una fuerza, una fe. Y nos decía, porque todos alrededor la gente era como, esta mujer es una santa, tan alegre, tan... Ella decía siempre, si es que Dios me mima tanto, y la veías ahí, así. Y nos decía, que no necesito las piernas y los brazos para pecar, que soy pecadora, que no necesito los músculos, ni andar, ¿eh? Que soy pecadora. Bueno, pues bien, Elías le expresa con claridad su delito. Sois unos malvados y unos crueles. De hecho, Elías no va contra los que han tirado las piedras, sino contra Ahab y Jezabel. Habéis matado y a Dios no le da igual, a Dios no le es indiferente lo que ocurre. Y lo que sembraste, recogerás. Siembras sangre y violencia, será lo que recojas. Siembras disensión y vas hablando mal de unos de otros, será lo que recojas, será lo que recojas. De hecho, les lanza una maldición, porque para un israelita es una maldición
no recibir sepultura. Lo mejor es la respuesta de Ahab, no la tengo aquí, que le dice, me has hallado, enemigo mío, a Elías. Yo creo que Elías puede que sea el único amigo verdadero que tiene Ahab, el único que le dice la verdad, que te habla de Dios, que no te da la razón si no la tienes. Bueno, el caso es que aquí a Ahab le entra miedo, con razón, porque Elías enfadado debía dar mucho miedo, se arrepiente, se cubre de ceniza, hace penitencia y el Señor se compadece de él. Yo no lo entiendo, o sí. El Señor ve el corazón y cada uno tiene la responsabilidad en sus actos que tiene. Y en el mismo acto uno puede tener mucha responsabilidad y otro ninguna. Pues porque no tenga libertad, porque no tenga conocimiento, porque sea, pues eso, un inmaduro. Y el Señor hace caso de su arrepentimiento, aunque sea por miedo, aunque sea un arrepentimiento superficial, pero al menos es algo. ¿Eh? Y le dice, bien, pues te será arrebatado, pero un poco después. Dios va a cumplir, Dios cumple siempre, pero puesto que te has arrepentido, lo demoro en el tiempo y a ti te dejo tranquilo hasta que mueras, ¿no? Curioso lo del arrepentimiento. No sé si sabéis que para confesarse, uno de los pasos que es necesario es el arrepentimiento. La gente dice, uy, bueno, yo hago lo que me parezca, luego me confieso y ya está. Ojo, si no te arrepientes, la confesión no es válida. Ojo, no sea que no te arrepientas y te vayas sin confesar, porque el cura no lo sabe, pero Dios sí, si te has arrepentido o no. Bien, el arrepentimiento es importantísimo. Bueno, y entramos en el capítulo 22. Ahí tenéis los reyes de Israel y los reyes de Judá. En Israel, todos malos, menos Ahab, también se escribe acá, que no es malo, es malísimo. Y los reyes de Judá, malos, un malísimo, y algunos pues pasables. Vamos a ir viéndolos todos, viéndolos todos. Y pasamos al capítulo 22, el último capítulo del libro de los reyes, que son, de nuevo, las guerras. Ahab dice, durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, Josafat, vamos a ver, Josafat es el 1, 2, 3, el cuarto rey de Judá. Y Ahab lo tenéis ahí en rojo. Son coetáneos, ¿no? Va Josafat a decirle, oye, tenemos que unirnos para recuperar nuestras ciudades contra los arameos, que son un enemigo común. ¿Salimos juntos a pelear? Entonces, Ahab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dicen, pues sí, pero venga, vamos a consultar a los profetas, a ver qué dice Dios. Y consulta a Ahab a todos los servidores de demonios que tiene en la corte, porque a los profetas del Dios verdadero se los cargó su mujer. Y los otros andan por ahí escondidos. Y consulta a sus profetas. Y todos sus profetas, que para eso les paga, le dicen cosas buenísimas. Eso es como cuando vas a que te lean la mano y te dicen cosas estupendas. Yo cuando la gente me dice, es que me ha dicho cosas muy buenas, digo, pues me parece fenomenal, porque ya que le has pagado, que te diga cosas buenas. Ya que te miente, pues que sean mentiras agradables y no que te mande a casa angustiado y muerto de miedo. Bueno, pues van a entrar juntos a la batalla. Josafat, él es de Judá, él vive más en esa sucesión de reyes que se mantienen fieles al Señor y le dice, ¿y por qué no consultas a uno de los profetas de Yahvé? ¿No tienes por ahí alguno, solo tienes estos? Y hay uno. Dice, bueno, pues es que el caso es que hay uno, que lo tienen en la cárcel, evidentemente, ¿no? Miqueas. Miqueas no es el profeta menor que veremos cuando lleguemos a la profecía, es otro. Le traen de la cárcel y ahí están todos los profetas falsos diciendo cosas. Entonces, le dice el que le trae, cuando te lleve delante del rey,
que sepas que todos los demás profetas le están diciendo, mi señor, mi rey, sal a la batalla porque Dios ha puesto en tus manos al ejército extranjero al que vas a humillar, tal, no sé qué. Tienes que decir eso. ¿Eh? Así que cuando llega Miqueas, le dice el rey, bueno, ¿qué mensaje me traes? ¿Salgo a pelear o no salgo a pelear? Y Miqueas le dice exactamente lo mismo que le están diciendo los demás reyes. Y sin embargo, Ahab se enfada. Dices, pero se ha dicho lo mismo. Pues es que el tonito es muy importante. El tonito es muy importante. ¿Qué ha hecho el profeta? Como un loro, como un loro. Eso es como cuando la novia le dice al novio, ay, dime que me quieres mucho y que no puedes vivir sin mí. Y él dice, te quiero mucho, no puedo vivir sin ti. Pues el tono dice tanto o más que las palabras. Tanto así que a veces estás diciendo unas palabras y con el tono dando a entender absolutamente lo contrario. ¿Estoy guapa? Guapísima. Escrito, estoy guapa, guapísima. ¿Mm? El tono es muy importante. Entonces, Miqueas entra con este tonito, el rey se enfada y le dice, a ver, dime la verdad. Vale, pues que he visto a todo Israel en desbandada por los montes como rebaño sin pastor, porque no tienen señor. Es decir, porque te van a matar. Entonces, todos los profetas se enfadan como diciendo, ¿y por dónde ha pasado Dios a decirte a ti eso y a mí no? Y se enfrenta Miqueas con todos los profetas. Pues bueno, decid lo que queráis. El desarrollo de las circunstancias me dará la razón. Y si no, ya lo veréis. Ahab, que no es nada tonto, van a entrar en batalla y le dice a Josafat, mira, yo voy a entrar disfrazado. Así voy a elegir un perfil bajo. En realidad, Ahab tiene fe. Ahab sabe que cuando Dios amenaza y que ha sido perdonado muchas veces, lo hace por algo. Entonces, lo que está haciendo es que entre él en el carro real, yo entro como soldado raso y si matan al rey, si buscan al rey para matarlo, que se lo carguen a él. Así de majo es Ahab, es un cobarde, es un cobarde. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que os he enseñado antes. El rey de Aram había dado órdenes. Voy a por Ahab, los demás dejadles. ¿Mm? Y se intenta escapar de la muerte que el profeta le ha anunciado vistiéndose de normal. Y una flecha de un soldado que tira al aire sin saber que es el rey ni intentar darle, entra entre las juntas de la armadura y lo mata. No nos podemos escapar de Dios. ¿Te crees que le vas a engañar? ¿Te crees que le vas a engañar? Eso lo vamos a ver constantemente en la escritura. Vemos al profeta Jonás. Me pide Dios que vaya a Nínive. Cojo un barco y me voy en dirección contraria. Así, pues vendrá una ballena, te meterá en la boca y te escupirá en Nínive. Evidentemente, la historia de Jonás es un lenguaje sapiencial, figurado, pero la realidad es que de Dios no te escapas, que lo que haces lo ve, lo que no haces también lo ve. Y ese es nuestro gozo, no nuestro susto, que Dios ve mi corazón, que donde a lo mejor los demás ven, yo qué sé, eh, pecado, Él ve impotencia. Pero ojo, donde los demás ven la virtud que simulas, Dios ve la verdad, ¿no? Y así llegamos con el arrepentimiento aquel que tuvo Ahab, pero que después no estaba tan arrepentido, a su muerte. ¿Eh? Muere. Así, sin más, como sin gloria de rey. Y pasamos al segundo libro de los reyes. ¿Veis ahí, en este esquema de la Biblia católica, porque no todas las Biblias son católicas, ojo con la Reina Valera, que está el Pentateuco y que estamos en los libros históricos? Hemos visto ya Josué, Jueces, Ruth, los dos de Samuel, el primero de Reyes, y entramos en el segundo de Reyes. Habéis visto en la Biblia que están seguidos, o sea, ni siquiera se han gastado una planilla en dejar una página en blanco para que empiece el siguiente libro, porque eran el mismo, ¿eh? Son una sola obra, entonces es una continuación natural, ¿no? Vamos a ver
en el segundo libro de los Reyes, que termina la labor del gran profeta Elías, el profeta de fuego, hasta el final, porque va a ser arrebatado al cielo en una columna de fuego, no muere, no consta que muera, y va a entrar en escena Eliseo, como si el primer libro de los Reyes, el profeta troncal, es Elías, el segundo de los Reyes es Eliseo. Y aquí vamos a continuar la historia, bueno, aquí lo tenéis, estamos primero y segundo de Reyes, bajo el imperio babilonio. Os decía, Dios entra en la historia de los hombres. Y la historia de los hombres, no es que haya dos historias, la historia sagrada y la historia de la humanidad. No, Dios entra en la historia, la que hay, y la historia de la humanidad se convierte en historia sagrada, pese a que no damos pie con bolo. Bueno, ¿qué vamos a tener en el segundo libro de los Reyes? A ver, aquí lo tenéis. Hemos visto que el reino se ha mantenido unido durante 3 reyes, unos 110 años, Saúl, David, Salomón. Se dividió con Roboán y Jeroboán. El reino del norte, infiel, va a durar unos 200 años y es conquistado con Asiria. Y el reino de Sur, el de Judá, más, porque ciertamente cuando te mantienes cerca de Dios, tomas menos malas decisiones y te mantienes más y dura un poquito más. En este segundo libro de los Reyes vamos a ver pues como esas 6 partes. Primero Elías y Ocosías, el rey que le toca ahora, el hijo de Ahab. Luego Eliseo, que ya entra a tope que Elías desaparece. Episodios de Eliseo y aventuras y milagros. Judá e Israel, es decir, la historia de ambos hasta la muerte de Eliseo, luego hasta la destrucción de Samaria y luego hasta el exilio a Babilonia. Bueno, va a entrar en juego Eliseo, el profeta calvo, que si lo habéis leído estaréis espantados. Vamos a ver si me da tiempo a explicaros. Ocosías. A ver, aquí tenéis Ocosías. Ahí. Rey Ahab en rojo y su hijo Ocosías. Ocosías es el hijo de Ahab, entonces le sucede en el trono. ¿Qué sabemos de Ocosías? Pues que, bueno, el reinado de Ahab así había sido un desastre, pero el de Ocosías no va a ser mejor. Resulta que un día se cae por la ventana. Mira tú por dónde. Y como se encuentra muy mal, envía emisarios a consultar a Baal Zebub, el rey de Ecrón, que es el reino, el dios de Ecrón, el demonio del lugar, para ver si se va a recuperar de su postración o no. Cuando sus emisarios van hacia Ecrón a consultar a ese falso dios, le sale al encuentro uno que no conocen. Y dice, a ver, no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal Zebub. ¿A qué os suena Baal Zebub? A Belzebú, uno de los nombres del demonio, ¿no? ¿Es que no hay Dios en Israel? Pues por esto morirás sin remedio y sabes que Dios cumple. Baal Zebub es un demonio filisteo. ¿No tienes un Dios? ¿Por qué no consultas al Dios verdadero? ¿Por qué no consultas? Ocosías tendría que haber aprendido de la historia de su padre. Es un error no aprender de la historia de nuestros padres. Entonces el rey dice, ¿cómo era el hombre ese que os ha dicho esas cosas? Pues iba vestido de pieles, tal, ya está, es Elías. Coge un capitán con 50 hombres y vete a buscarlo, que es lo mismo que vete a matarlo. Me lo traes y a ver si me dice a la cara, ¿no? Entonces, si lo habéis leído también nos deja como asombrados, ¿no? Porque 50 hombres para capturar a uno. Hay miedete, hay miedete. Hay una sentencia de muerte dictada y hay miedo. La desproporción es una señal del miedo, de que está sobrando mal. Entonces van allí y le dicen, a ver, hombre de Dios, vente con nosotros porque el rey te llama. Y Elías les dice que no. Elías consulta a Yahvé, ¿voy? Pues no. Si soy hombre de Dios, no tienes obligación de venir contra mí. No tienes obligación. Primero Dios y luego el rey. No hay que obedecer lo que el rey te ordena en contra de Dios. No hay que obedecerlo. No hay obediencia en materia de pecado. No hay obediencia. No te puede pedir la superiora de tu convento que mientas, que engañes, ni que mates, ni tu director espiritual, que ocultes tal o cual cosa. No
puede, aunque fuera la autoridad competente, al pedir algo que va contra Dios, al pedirte que te pongas contra Dios, pierde toda su autoridad. Entonces, hombre de Dios, pues si soy hombre de Dios, obedéceme a mí y no a ese rey descerebrado que ha ido a pedir consejo a un demonio, ¿no? Bueno, primer capitán, Dios, Elías invoca a Dios, fulminado, achicharrado, desciende fuego, es el profeta de fuego, que devora a los 50 hombres y a su capitán. ¿Qué hace el rey? Mandar otros 50 con otro capitán. Hombre de Dios, se imponen allí, que te tienes que venir tal. Elías invoca a Yahvé, otros que desaparecen. ¿Qué hace el rey? Tercera cincuentena, con el tercer capitán. Eso demuestra lo que le importan a Ocosías sus soldados ni sus familias. ¿Qué haces? Otro faraón, rey de Israel, pero ¿qué haces? Pero este tercer capitán demuestra humildad. Y Elías se va con él, le dice, mi señor, mira lo que me ha pedido el rey. Me ha pedido que te venga a buscar porque tal cual. ¿Dónde está aquí la importancia? Este hombre es suficientemente humilde y cauto para obedecer al rey sin ponerse en contra de Dios. A los otros les mata la arrogancia, somos 50 contra 1, no tienes nada que hacer. Se te olvida el factor Dios, se te olvida el factor Dios. Se les olvida muchas veces el factor Dios. Evidentemente, humanamente, vas a ganar, pero el factor Dios es capaz de dar la vuelta, ¿no? Elías va donde el rey, ¿y qué le dice? Pues exactamente lo mismo. Ese es Elías, las cosas directas y claras. Qué sospechosas las personas que hablan con dulzura y con educación y con qué maja, así a la cara, cuando no... Y luego por detrás hablan fatal. Qué sospechosas las personas que van criticando a alguien, van hablando mal, van diciendo lo que hace mal y luego cuando le ven, hombre, ¿y la familia qué tal? ¿Pero qué estás haciendo? Eso no es propio de un hombre de Dios. Bueno, ni de un profeta, ni de un cristiano. Desde luego ese no es el estilo de Elías. Así que ahí le dice a Ocosías, pues que has hecho mal y lo vas a pagar. Y así acaba Ocosías. De hecho, Ocosías, aquí en este otro esquema que os he puesto, ni siquiera tiene una franjita así color crema, no llega, tiene muy poco tiempo de reinado. No logró más que ruina y fracaso. Fue débil, idólatra, miserable y torpe. Deja que Moab se rebele. Además, se cae del balcón, pasa a la historia por torpe. Además, utiliza la fuerza militar contra Dios y su profeta. Además, busca ayuda en un demonio de un país vecino, por no mencionar que no tuvo hijos. Entonces, desastre. Y en su lugar reina su hermano Joram, su hermano. Bueno, y en el capítulo 2, y ya terminamos, en el minuto que queda, vamos a terminar, que por eso he querido llegar hasta aquí, con el ciclo de Elías. Elías tiene un discípulo que es Eliseo y Elías llega al momento en el que Dios le dice, te vas a venir conmigo. Y todo el mundo lo empieza a saber, ¿no? Entonces, Elías le dice a Eliseo, quédate ahí que me voy al Mercadona. Y Eliseo le dice, yo me voy contigo al Mercadona. Quédate ahí que me voy a... que me quedo contigo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ni se separa de él, ni se separa de él. Y Elías, que lo tiene como ayudante, le deja que se vaya con él. Elías sabe lo que va a pasar. Dios le va a llamar. Así que atraviesan el Jordán, han estado por Gigal, por Betel, por Jericó, y Elías, para pasar, golpea con su manto el río y se abre, y pasan en seco. Y le dice, mira, Eliseo, ciertamente Dios me va a llamar hoy. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te deje? Y Eliseo le pide 2/3 de su espíritu. ¿Eso qué es? 2/3 de los bienes que un hombre tenía era lo que le correspondía al primogénito. Y Eliseo no pide cosas materiales, pide que el Espíritu de Dios actúe en mí, por lo menos un poco de cómo ha actuado en ti. Elías le dice, eso yo no te lo puedo conceder. Esto es como cuando van los hijos del Zebedeo, ¿no?
queremos estar uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Eso no te lo puedo conceder. Es el Padre el que lo dirá. Pues aquí Elías todavía menos. Yo no soy Dios, no te puedo dar el Espíritu Santo. Si ves cómo me arrebata Dios al cielo, será que te lo ha concedido. Y clicó. Viene un carro de fuego que les separa con un jinete de fuego, con caballos de fuego y un torbellino se lo lleva. Y Eliseo lo ve marcharse. Carros y caballería de Israel le llama. Ha sido la fuerza de Israel durante tanto tiempo. Y ahí se queda con el manto que ha caído y que él va a buscar. Que eso también es muy importante. Queremos que Dios nos haga caer la gracia sobre nosotros estando ahí quietecitos. Tienes que ir a buscarla. Tienes que demostrar que la quieres. Coge el manto, golpea las aguas del Jordán para volver y las aguas no se separan, ¿verdad? Y Eliseo grita, ¿dónde está el Dios de Elías? No es que no sepa dónde está. ¿Qué está diciendo Eliseo? Dios, ¿estás conmigo como estabas con Elías? Y cuando vuelve a golpear, se abren las aguas. Y entonces hay, muy breves, 2 milagros de Eliseo. 2 de muchos, va a hacer muchos. Uno, que se encuentran aguas amargas, no pueden beber, y Eliseo echa sal en las aguas y las sanea. Un milagro muy breve, pero muy bonito. Hay que pedirle al Señor que eche sal a veces en nuestras heridas. Pero si eso escuece, pero desinfecta, pero sanea. Dios a veces en nuestro ser, en nuestro actuar, en nuestro vivir, tiene que salar. Tiene que salar. Si la sal se vuelve sosa, parece que me está hiriendo, parece que lo está estropeando. No, lo está arreglando. Y luego se baja al santuario y cuando está allí, en el santuario idolátrico, una pandilla de un montón de niños llaman, pero niño, yeled en hebreo, son de entre 16 y 30 años. ¿Vale? No os imaginéis unos niños encantadores de parvulario, sino que le salen al encuentro un montón de bestias peludas, iba a decir, a meterse con él, a llamarle calvo. Le dicen, sube, sube, Eliseo. Se están riendo de él, se están riendo de su don de profecía, de que a Elías se lo ha llevado el Señor. Sube tú, a ver si puedes, tú no vales. De hecho, le llaman calvo porque además Elías era muy peludo, Eliseo es calvo. Pero va más allá de la broma física, se están riendo de él, de Dios, de todo. Entonces, Eliseo clama a Dios, salen 2 osos y matan a 40 de los chavales. Os decía, no nos imaginemos unos niños encantadores. Imagínate un montón de adolescentes de 20 años, porque ahora con 20 son adolescentes, en unas fiestas desaforados en manada, violentos, metiéndose contigo, rodeándote, o gritándote, o las escenas de violencia, mejor no imaginárselas mucho, pero bueno. Salen los osos y los matan. Y tú dices, pero bueno, ¿podemos llamar bueno a Dios después de leer esta joyita? ¿Y podemos llamarle malo? Te pregunto, ¿podemos llamarle malo? Si es tan malo y tan peligroso Dios, ¿por qué tanta gente le ignora? ¿Por qué tanta gente habla mal de él? ¿Por qué tanta gente está matando cristianos por ser suyos? Si permiten el sufrimiento de Eliseo y que le ataquen, decimos, es que Dios no le defiende. Pero si destruye a los violentos, es que Dios no se pasa un poco. Es como si tuviéramos predisposición a juzgar a Dios como malo. Cuidado, os lo he dicho al principio, hay que prejuzgar a Dios como bueno. Y no queramos hacer las cosas mal, pero que luego venga Dios y lo arregle. Por otro lado, seguimos en la antigua alianza, un Dios por conocer, tanto en su existencia como en su poder, como en sus atributos, y no es un ídolo. Y tienen que saber que es el único Dios. Luego ya en la nueva alianza Dios se manifiesta perdonando en Cristo. Y os recuerdo que le crucificamos. Y luego otra cosa importante, los osos, la fiera, que salen ahí, a lo mejor no venían de fuera. El oso, os he puesto ahí, lo llevas dentro. Esa fiera capaz de matar y de matarte, a lo mejor no está fuera. A lo mejor
Eliseo pone en evidencia lo que eres en realidad. Sin Dios, el hombre es un lobo para los demás hombres, ¿no? Pues ojo, en estos textos que entendemos menos, quedémonos con lo que sí que logramos entender. Y es que verdaderamente el oso asesino lo llevamos dentro nosotros. Nos matamos unos a otros, ¿o no? Nos asesinamos por poder, por dinero, por tantas cosas. ¿eh? Luego, no nos tiramos de los pelos con, ay, esto no lo entiendo, y vayamos a lo que Dios nos quiere decir. Y es que el oso lo llevamos dentro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.